hablarles de corrupción y delincuencia. Siempre he insistido mucho en que hay que hacer una labor pedagógica distinguiendo entre lo que es propiamente realizar acciones que están en el Código Penal, malversar bienes, prevaricar, etcétera, terminan en los juzgados y no es corrupción realmente, es delincuencia. Y la corrupción en la administración propiamente dicha, que supone hacer 50 rotondas donde no necesitabas ni una. Cumples la ley, adjudicas dinero público, pero en realidad es un acto que no es aceptable. Desde el punto de vista institucional en Andalucía, la semana pasada tuvimos un escrito demoledor de más de 40 páginas de la Fiscalía Anticorrupción, donde se imputa a los más altos responsables políticos de la Administración por el desvío de más de 700 millones de euros durante un periodo de más de 8 años. Por el Partido Socialista de Andalucía se ha seguido defendiendo la honorabilidad de los expresidentes Chávez y Griñán. Bueno, nosotros entendemos que hay una cosa muy clara, independientemente de que pudieran resultar condenados o absueltos en un procedimiento penal, lo que es indiscutible es que de casi 1.200 millones de fondos públicos empleados en los ERE, más de 700 han sido ya considerados como perdidos o destinados a fines ilegales por parte de la acusación pública. En ese periodo hubo casi 9.400 empresas que utilizaron los procedimientos de expedientes de regulación de empleo. En el sistema de pagos de los ERE no se atendió nada más que a 77 empresas de las de 9.400 empresas andaluzas. Evidentemente había una desproporción significativa en la forma de actuar. Se emplearon incluso los fondos para fines que no tenían nada, absolutamente nada que ver con empresas que no estaban en crisis. Se llegaron a subvencionar con los fondos dedicados a los expedientes de regulación de empleo hasta jornadas de artesanía. La mayoría de esos fondos se destinaron a la provincia de Sevilla y una parte proporcional muy pequeña a la provincia de Cádiz. Es decir, se concentró el desvío de fondos en el entorno más cercano a lo que era la presidencia de la Junta de Andalucía y el núcleo de poder radicado en la provincia de Sevilla. La mayoría de los municipios andaluces que recibieron esos fondos desde el punto de vista público entre los años 2002 y 2004 pertenecían a gobiernos del Partido Socialista de Andalucía y solo uno de ellos de los municipios que recibieron fondos estaba en manos de Izquierda Unida del Partido Andalucía. Se ha acreditado en las investigaciones judiciales que de ese famoso fondo de Reptiles se destinó dinero a pagar a más de 100 personas vinculadas con el Partido Socialista Andaluz, cursos de alta dirección en instituciones sociales. Bueno, al final la Fiscalía da la razón a la jueza instructora. Desde aquí hay que reconocer su labor y el tesón y la eficacia de su trabajo con los poquísimos medios con los que cuentan los juzgados, y yo se lo digo como profesional que durante años ha estado actuando en esos juzgados. 741 millones de euros, bueno, pues son una auténtica barbaridad. La corrupción produce inevitablemente pobreza. La corrupción genera paro. Supone que toda la inversión y el esfuerzo del contribuyente se destina a la basura o a los bolsillos indebidos. Simplemente con ese dinero se podría aumentar en un 72% el número de alumnos en Andalucía durante 8 años en acciones formativas, es decir, 41.000 alumnos más. Con esas cantidades se podrían haber realizado cursos ocupacionales hasta lograr la cifra de 182.000 alumnos en 8 años o multiplicar por 5 veces el número de personal que se dedica a la formación profesional. En materia de educación, con 700 millones de euros podríamos haber otorgado 90.000 becas más durante los próximos 8 años. Podríamos haber multiplicado 14 veces lo destinado a comedores de gestión directa en los centros escolares. Se podría haber incrementado en más de 2.100 el número de profesores infantiles y de primaria durante los próximos 10 años. Y se nos dice que debido a los recortes, nuestros hijos, bueno, pues tienen que sufrir el aumento de niños en las clases o bien la disminución o la supresión de líneas escolares. Bueno, desde el punto de vista de las instancias hospitalarias, por ejemplo, se podían haber incrementado pues, más de 40.000 estancias hospitalarias durante estos 8 años con ese dinero. O bien se podía haber multiplicado por 8 el número de personas dedicadas al control y a la inspección de servicios sanitarios. Se podría haber incrementado en un 22% la ayuda a las familias que están en programas de riesgo y de vulnerabilidad, o multiplicar por 2 el número de personas usuarias de servicios sociales, es decir, llegar hasta los 2.100.000, o multiplicar por 4 la inversión en protección de menores. En definitiva, incluso si ese dinero, que en alguna parte fue a los ayuntamientos, se hubiera destinado a lo establecido en la Patrica, que como ustedes saben es la ley de financiación de los ayuntamientos, esta podría haberse visto incrementada en casi 250 millones de euros anuales.
Las conclusiones al respecto del otro gran asunto que ustedes conocen, como es la Comisión de Investigación sobre los cursos de formación, hemos tratado de exponérselas en los últimos días a sus compañeros. Hay 4 grandes líneas que Podemos va a tomar como elementos fundamentales. El primero es que la comisión se va a cerrar en falso inevitablemente, por 2 motivos esenciales. Porque habiéndose pactado 2 tandas de comparecientes y habiéndose dividido la recepción de información de los testigos de manera oral entre lo que era la política y la parte administrativa o técnica del asunto y una parte de receptores de fondos que incluía a los principales protagonistas, como eran los alumnos, es decir, los desempleados y los parados y los formadores, así como los sindicatos y empresarios que recibían la mayoría de los fondos, bueno, pues todos los partidos políticos se negaron a esa segunda ronda. Entonces vamos a hacer una comisión de investigación de formación para el empleo sin haber escuchado a los formadores y sin haber escuchado a los parados y empleados, algo vergonzoso. Por otra parte, el Gobierno, y en relación al Grupo Parlamentario Podemos Andalucía, no ha remitido de uno solo de los documentos en la forma en que se pidió. Se pidieron 6 apartados documentales que en volumen no hubieran ocupado ni siquiera 10 acetas. Lo único que creemos que ha remitido el Gobierno son los expedientes de reintegro, que normalmente no superan las 30 páginas cada uno, mezclados en millones de folios dentro de los expedientes generales de cada curso. Y la excusa del Gobierno es que no podían y no tenían personal para localizar lo que estábamos pidiendo en concreto. Entonces pretenden que un solo diputado se tomara el tiempo infinito de lo que no es capaz de hacer una administración con más de 100 funcionarios dedicados a revisar expedientes de reintegro. En cuanto al resto de la documentación solicitada, literalmente no nos ha llegado nada, ni nos han llegado los documentos previos a las resoluciones de exoneración, ni los listados del personal que estuvo trabajando en la FAFE, ni los listados del personal que estaba ocupando puestos de control en el Servicio Andaluz de Empleo. Para que se hagan una idea ustedes, el delegado provincial de Cádiz nos dijo que hasta el año 2009 había 13 personas para toda la provincia de Cádiz, que quedaron en el año 2009 en 9 personas y en el año 2013 en 7 personas. Simplemente pedíamos que se identificara ese pequeño grupo de personas por provincia y por año y que se nos diera la cifra de expedientes que tenían que revisar y controlar. Una simple operación matemática hubiera demostrado que era imposible físicamente que los controladores pudieran controlar el sistema. Había una proporción prácticamente de 1 a 5 en la carga de trabajo. Igualmente, hemos de destacar que esa falta de medios de control en materia de formación era conocida desde el principio, como dijo el consejero Viera. Pusieron en marcha el funcionamiento de este sistema de externalización de la formación profesional para el empleo en el año 2004. Sabían que contaban con pocos medios, pero quedarían a la espera de los resultados. Los resultados fueron desbordados. Las previsiones fueron superadas enormemente, fueron multitud la cantidad de empresas y cursos que se dieron, y ya en el año 2005 todos eran conscientes de la insuficiencia de medios. En el procedimiento constan numerosos escritos de todos los departamentos de control, de todas las delegaciones, de todos los funcionarios, pidiendo muchísimos más medios y advirtiendo de que eran incapaces de solventar en los plazos legales la revisión de expedientes. Lo único que se les ocurrió fue utilizar el procedimiento de exoneración y, curiosamente, uno de los informes más importantes que constan en la documentación recibida por esta comisión de investigación nos dice que el procedimiento estaba mal diseñado, que era imposible cumplir los requisitos legales y además que los sistemas informáticos diseñados efectivamente para que no pudiera pagarse si no se había comprobado que las empresas no habían cumplido legalmente todas sus obligaciones, impedían la tramitación de la formación para el empleo. Es decir, que se hubiera colapsado al año siguiente de ponerla en marcha si no hubieran utilizado este procedimiento de exoneración, que era una norma legal que decía que las empresas podían pedir más tiempo. Lo curioso es que la propia Administración dice que las empresas ni siquiera se enteraban de cuándo eran exoneradas. Y las exoneraban de presentar la justificación documental en tiempo, cuando curiosamente todas las empresas presentaban las documentaciones en el plazo correcto. Es decir, se utilizó un mecanismo excepcional para solventar un problema ordinario que era la falta de personal. Y interrogados todos los responsables políticos, los consejeros y los expresidentes Chávez y Griñán, el porqué de no dotar de medios de control en esta materia cuando se estaban manejando más de 300 millones de euros anuales, todos se han encogido de hombros, incluso los máximos responsables, los presidentes, los que pueden determinar un Consejo de Gobierno que tal partida presupuestaria vaya a dotar de medios humanos a esta materia, dijeron que es que, bueno, sabían de la falta de medios, pero que no pudieron hacer nada. Bueno, eso es inaceptable. Y finalmente, cuando estalla el escándalo, la respuesta de la presidenta actual es que, ante la escandalera judicial y mediática, lo mejor era cortar la formación. La única conclusión que podemos sacar de esa respuesta es que no se estaba haciendo formación y que la región con más paro del continente se podía permitir el lujo
de no convocar más formación y no emplear el dinero y los fondos públicos que venían de Madrid y de Bruselas, porque ese dinero en realidad no iba a formación. Quédense con una idea muy importante. Por el Partido Socialista se ha defendido constantemente el hecho de que no hay menoscabo de fondos públicos. Y no han entendido que el dinero que se destinaba a formación era un dinero que iba a fondo perdido, daba igual. Lo importante era la formación. Y ha quedado claro que lo que no ha habido es formación. Y lo que se han menoscabado es la esperanza de centenares de miles de parados y desempleados y desempleadas andaluzas. En relación a la convocatoria de esta rueda de prensa y centrándonos en la iniciativa parlamentaria que vamos a tramitar mañana, quiero decirles que estarán ustedes acostumbrados a ver cómo a los políticos se les llena la boca de hablar de la lucha contra la corrupción. Bueno, pues por primera vez alguien presenta en la Comunidad Autónoma de Andalucía un trabajo hecho, es decir, un conjunto de normas que realmente crean una institución única. No es que seamos lo más avanzado del mundo, sino que es la primera vez que aquí se va a hacer algo de manera efectiva contra la corrupción y además con una dotación presupuestaria. Piensen ustedes que solamente los casos ERE, formación, Jeremy, etcétera, suponen más de 1.000 millones de euros en el desvío de fondos públicos para fines ilícitos y que el coste de la oficina anticorrupción que hemos diseñado supera escasamente los 3 millones de euros anuales. Dentro de esta norma destacamos los siguientes puntos fundamentales. El primero, que va a existir una institución de carácter independiente. No pertenece a un sector de la Administración, no son una oficina donde se destina a técnicos de la Junta de Andalucía a prevenir algo, como constantemente se nos anuncia desde el Gobierno, sino que es una institución que dependería con plena autonomía del Parlamento de Andalucía. Solo tiene que rendirle cuentas a los representantes de los ciudadanos andaluces, por un lado. En segundo lugar, se prevén medidas específicas para hacer algo que no se ha hecho en nuestro país nunca. Proteger de verdad a los denunciantes, a los testigos, al personal que está dentro de la Administración y denuncia las prácticas o bien delictivas o bien abusivas. Recuerden los casos de Ana contra Gürtel, es decir, la funcionaria del Ayuntamiento de Boadilla que destapó la drama Gürtel y que actualmente está sin trabajo y absolutamente machacada por las instituciones dominadas por el PP en el caso de Madrid. Aquí igualmente los dos principales testigos, el señor Cañabate y el señor Teodoro Monte, bueno, pues lo único que han sufrido después de sus denuncias y a pesar de que han sido fundamentales para la instrucción judicial de este caso y que han sido declarados objeto de medidas cautelares por parte de la jueza instructora para su protección, lo único que han recibido son presiones enormes por parte de todo el sector de la Administración. Es decir, por primera vez estamos intentando que pasemos de las palabras a los hechos. Vamos a ver qué hace el Partido Socialista, porque la presidenta Susana Díaz anunció la creación de una oficina anticorrupción en el discurso de investidura en 2015, ha vuelto a repetir en numerosas comparecencias en el Pleno del Parlamento la creación de esta oficina anticorrupción. A lo largo del año 2016 lo ha hecho en hasta 3 ocasiones. Tenemos a un Partido Popular que desde la oposición lleva denunciando la corrupción en el Gobierno de Andalucía y en la Junta de Andalucía desde hace más de 30 años, a pesar de que tiene que hacerlo con la boca pequeña por los numerosísimos casos de corrupción que les afectan en aquellos sitios donde sí tienen el poder. Y tenemos a un grupo parlamentario como es Ciudadanos que tiene como uno de sus puntos estrella y esenciales en el pacto con el PSOE para la investidura de Susana Díaz la creación de esta oficina anticorrupción. Bueno, pues hay que decirle a los andaluces y andaluzas que el miércoles tienen la oportunidad de dar el primer paso. Solo es la tramitación, el comienzo del trabajo parlamentario para la existencia de un órgano que entre sus funciones también tiene concienciar a la sociedad que el famoso mantra que circula entre los ciudadanos de que roban todos no es cierto. No roban todos, roban unos sujetos muy concretos. Y además roban para o bien meterse en los bolsillos o bien para favorecer el funcionamiento de sus partidos políticos. La corrupción institucionalizada supone una distorsión absolutamente de los sistemas democráticos. Crean una pobreza económica absoluta en numerosos sectores, puesto que muchos empresarios cuando contratan con la Administración saben que hay unas prácticas que tienes que cumplir si quiere acceder a esos contratos y la única forma de acabar con ello es efectivamente que haya un órgano institucionalizado que supere las competencias que se atribuyen por nuestro ordenamiento jurídico al tercer poder, al judicial. Alguien dirá que sí, que existen fiscalías anticorrupción, dotadas de escasísimos medios. No hay más de 5 fiscales dedicados a anticorrupción en Sevilla o en Granada, ni 3 o 4 en Málaga o en Cádiz, es decir, son poquísimos las personas que se dedican a luchar contra la corrupción desde el punto de vista legal e institucional, además sin medios y teniendo que dedicarse a otras muchas actividades delictivas. Aquí estaríamos hablando de un órgano que se dedicaría en exclusiva y con objeto primordial y fundamental a la lucha contra la corrupción en todas sus manifestaciones. Desde el punto de vista de la delincuencia, para comunicarlo inmediatamente a las autoridades judiciales, pero también desde el punto de vista de las malas prácticas. Y este tipo de corrupción incluiría no solo el desvío de fondos públicos, no solo vigilar y prevenir las prácticas corruptas en la contratación administrativa, que al fin y al cabo es por donde sale el dinero de los contribuyentes y se produce el gasto público, sino también el acceso a la función y a los puestos del administrativo, es decir, a combatir incluso el enchufismo.
Bueno, insisto, esos son los elementos y líneas fundamentales de esta proposición de ley. Recordarles que existe una oficina anticorrupción en Cataluña, que desgraciadamente ha sido noticia por bueno, lo que ha sucedido con su dirección general, pero que actualmente se están tramitando normas similares a estas y creando organismos de lucha contra la corrupción en numerosas comunidades autónomas, Principado de Asturias, Mallorca y, lo más importante y la que nos sirve de referencia, en la Comunidad Autónoma de Valencia. El presidente de la Generalidad, en este caso del Partido Socialista, está tramitando y aparece como impulsor de una norma similar, de una institución similar a esta. Así que nosotros esperamos mañana que todos los grupos parlamentarios, que pueden hacer sus críticas naturalmente en el debate parlamentario, en definitiva, le digan a los andaluces que sí, que están dispuestos por primera vez en la historia de Andalucía a pasar de las palabras a los hechos, de luchar contra la corrupción delante de un micrófono o en un programa de tertulio, hacerlo en el sitio donde hay que hacer, en un parlamento, apoyando una norma jurídica que va acompañada a su vez de la dotación de personal y de medios presupuestarios para luchar contra uno de los mayores males que acechan a nuestra sociedad. Les recuerdo que tras el paro, en todas las encuestas de hace muchísimos años, está apareciendo siempre como principal problema de los españoles la corrupción y los políticos, los partidos políticos. Va imbricado, eso va unido. Es decir, es uno de los elementos esenciales de la vida de los ciudadanos. Muchísimas personas tienen que contar con un sistema corrupto y en muchas ocasiones, dado que su salario, sustento o sueldo depende de ello, tienen que pasar por el aro. Hay que establecer realmente de una vez medidas que empiecen a desterrar la corrupción de lo que es la actividad política ordinaria y la actividad de la administración ordinaria. Quedo a su disposición para las preguntas que quieran. ¿Tienen alguna idea del posicionamiento de los grupos acerca de esa oficina, de su Pues proposición hemos de estado ley? teniendo algunas cuando se decidió en la mesa que se tramitaría en este pleno la ley de corrupción y bueno, la mayoría de ellos han sido simplemente para decir que siguen pensando, mirándola y estudiándola. Insisto, independientemente de los contactos que tengamos en las próximas horas, creo que ni el PSOE, ni el PP, ni Ciudadanos deberían ni siquiera abstenerse, sino dar su apoyo a la primera iniciativa real y práctica de lucha contra la corrupción. Y suponemos que Izquierda Unida, bueno, que también ha presentado numerosas iniciativas en este Parlamento a lo largo de la legislatura en materia de Cámara de Cuentas, etcétera, apoyará la proposición. ¿El Consejo de Gobierno tuvo el criterio desfavorable del Gobierno? Sí, por supuesto. ¿Y eso le lleva a pensar que el PSOE puede que cambie de postura o no tiene ninguna esperanza? Esperemos que sí. O sea, no puede decir la presidenta que confía en la inocencia de sus mentores, de Chávez y Griñán, pero que espera que la justicia haga pagar a los responsables. No puede decir la presidenta desde hace más de 15 meses que van a crear una oficina anticorrupción, que están trabajando en ello en departamentos internos de la Junta y que cuando realmente se le presenta un proyecto real y avanzado, ordene a su grupo parlamentario que vote en contra. El criterio del Gobierno está en contra porque decía que ellos ya estaban haciendo algo. ¿Qué? ¿Una oficina anticorrupción interna? ¿Y vas a nombrar a Chávez y a Griñán directores de la oficina anticorrupción interna de la Junta de Andalucía? No puedes luchar contra la corrupción desde las instituciones que la están provocando o sufriendo. La medida correcta es esta, insisto. El PSOE en otros parlamentos está siendo el impulsor y la cabeza visible de una iniciativa exactamente igual. Así que el criterio del Consejo de Gobierno, bueno, pues como casi todo lo que le presenta Podemos, es simplemente contrario porque parece ser que es de Podemos. Rechazan nuestras normas, a veces las copian y las presentan iguales. No, la verdad es que, salvo en aquellos casos en que estamos manejando datos presupuestarios, no esperamos nada del Gobierno respecto a las iniciativas de Podemos. De otras cosas, porque les recuerdo que el Grupo Parlamentario Podemos lleva una proporción de casi un 400% más en cuanto a iniciativas parlamentarias que el conjunto del Gobierno y de los restantes grupos parlamentarios, que nosotros hemos presentado ya hasta más de 8 textos legislativos en esta legislatura, frente a los 2 que consiguieron aprobarse en la legislatura pasada, y que por ahora el Gobierno siempre se opone a todo lo que hace Podemos, con las excusas más peregrinas. ¿Qué opinión le merece, no sé si ha tenido ocasión de ver la carta que ha escrito el hijo de Griñán sobre lo que ha sucedido? ¿Qué opinión le merece defendiendo la honestidad de su padre y diciendo que no ha robado nada ni se ha llevado ningún dinero? Perfectamente comprensible, probablemente yo haría lo mismo con mi padre, pero hay que recordarle a los ciudadanos que la malversación prevista en el Código Penal no solo supone incidir directamente en la caja pública y tomarlo para tu bolsillo, sino también permitir que otros lo hagan para unos fines ajenos a los tuyos, es decir, que terceros se lucren. Yo no solo malverso cuando me llevo un sillón del Parlamento a mi casa, sino también cuando consiento que alguien venga y se lleve ese sillón para la suya, si yo soy el responsable de que el sillón pagado con fondos públicos esté en un despacho público. Es decir, el escrito de la Fiscalía no es ninguna broma.
cuando se han quejado por parte del Partido Socialista que cómo es posible que se haya presentado tan pronto, bueno, pues que en casos tan complejos lo normal es que la Fiscalía vaya trabajando su escrito de acusación a lo largo del procedimiento, porque después en los juzgados te dan 10 días para hacerlo y, naturalmente, si el caso ha estado instruyéndose durante 5 años, tú en 10 días no puedes hacerlo. Bueno, pues el escrito es demoledor. Simplemente está incidiendo que los responsables máximos políticos de la Junta de Andalucía eran conocedores de lo que estaba sucediendo y permitieron que sucediera. Es más, se diseñaron actividades legislativas encaminadas a permitir la existencia de un fondo de Restiles. Entonces, a lo mejor es cierto que el señor Griñán no se ha llevado ni un céntimo, pero también parece ser muy cierto que el Partido Socialista logró obtener muchísimo dinero de fondos públicos. El Partido Socialista parece que ha confundido el puño y la rosa con la bandera blanca y verde, y parece que ha confundido los fondos públicos y el dinero de los contribuyentes con los fondos del partido. Insisto, podrán salir absueltos o condenados en un juicio penal. En el caso de que salgan absueltos, la causa debe de remitirse al Tribunal de Cuentas para que inicie los procedimientos de reintegro por alcance, porque lo que parece que no discute nadie es que 700 millones no fueron a donde debieran. Claro, yo no solo quiero un administrador público que no robe, es que si estamos en esas estamos muy mal. Es que quiero un administrador público que no permita que nadie robe y que además, por supuesto, cumpla la ley y destine los fondos públicos a lo que deben destinarse. Entonces, de nada me vale decir que el señor Griñán no tiene un céntimo en su bolsillo derivado del caso de los ERE. Es tan escandaloso como un policía presenciando la perpetración de un robo y decir que el policía no ha robado nada. No, mire usted, que usted estaba ahí para impedirlo. Entonces, no me vale esa excusa. Ni a mí ni a la justicia, por lo que se ve por ahora. En el caso de la Comisión de Investigación sobre la Formación, ¿dónde van a situar ustedes las responsabilidades políticas en sus conclusiones? Vamos a ver, a la luz de las declaraciones de ellos mismos, es decir, de las respuestas orales a las preguntas de este grupo y de los demás grupos, todos y cada uno de los consejeros de la Junta de Andalucía durante el periodo investigado, tanto de empleo como de educación, sabían de la falta de personal para controlar los expedientes. Los delegados provinciales o directores generales provinciales informaban puntualmente todos los años del enorme retraso en la tramitación de expedientes. Cuando el delegado provincial de Cádiz llega en el año 2009 a la provincia, se encuentra con que hay expedientes no revisados del año 2003, que las exoneraciones suponían expedientes que eran imposibles de revisar. Es decir, el mismo jefe del Servicio Andaluz de Empleo, el consejero, cada vez que firma una exoneración, lo que está firmando es un expediente que no hay tiempo a ver en los plazos legales. Desde el punto de vista político, todos lo sabían, todos han reconocido que no había personal. O sea, eso ha sido indiscutible incluso por el PSOE, que ha defendido que los de formación era un mundo maravilloso, los mundos de Yupi. No, no es cierto, todos sabían que no había personal. Y claro, si desde la Administración se te está pidiendo personal y tú eres el último responsable político como consejero o como presidente del Consejo de Gobierno y te encoges de hombro cuando se te pregunta por qué no se ha solucionado eso a lo largo de 10 años, es que no es un acontecimiento sorpresa, como explicó el señor Viera, el primer año se pone en marcha la formación y descubrimos que estamos infradotados de medios. Bueno, te puede pillar todo un año, pero es que me estás reconociendo que tú incluso lo sabías y que no hiciste nada para solucionarlo nunca. Eso respecto a los responsables políticos anteriores, personas que están ya jubiladas o dimitidas de sus cargos. Pero es que en cuanto a los actuales, esto es una comisión de investigación que representa a los ciudadanos de Andalucía para averiguar qué había pasado en una determinada materia con el dinero público. Y resulta que el consejero actual ha bloqueado todo el suministro de información a esta comisión, o bien no mandando lo pedido, o bien directamente inundando una sala de usos múltiples que es el salón más grande que tenemos abierto al público en este Parlamento con documentación, toda desorganizada e imposible de acceder. Hombre, es una vergüenza. En ningún país democrático se aceptaría que el Gobierno no colaborara con una comisión de investigación. Y aquí se nos ha tomado el pelo desde el punto de vista documental. Así que la responsabilidad política del actual consejero existe también. Pero es que desde el punto de vista de los cursos de formación, del empleo de dinero público para lograr la empleabilidad y la mejora de las condiciones de trabajo de millones de empleados y empleadas andaluces, la presidenta Susana Díaz se permitió el lujo, después de que el señor Griñán dijera que él no interrumpió los cursos de formación, sino que ese año Madrid tardó en mandar el dinero, no se mandó en marzo como se hacía todos los años, sino que no fue hasta noviembre, y que él no dio la orden, sino simplemente que cuando él ya dimitió, pues no había tiempo a tramitar, fue Susana Díaz la que sí que reconoció que dio la orden de suspender la formación y las convocatorias de curso. Y directamente dijo que era porque había mucha escandalera judicial y mediática. Es decir, si tu partido está defendiendo que todo funcionaba perfectamente, ¿cómo es posible que tú suspendieras los cursos de formación para empleados en Andalucía por un coste anual de casi 300 millones de euros? O sea, eso es tan absurdo como decir que hemos descubierto que en varios institutos de enseñanza secundaria algunos profesores dan aprobados generales y lo que hago es cerrar todos los institutos de enseñanza secundaria de Andalucía.
O sea, no se le ocurrió poner la solución, que era más personal. No, cortó la formación. ¿Saben cuál ha sido el efecto? El efecto es que desde 2011, que se cierra la formación, de pronto en la delegación principal de Sevilla, en Condibarra, se contrata hasta a 100 personas, entre funcionarios, comisión de servicio y personal laboral, para empezar a poder tramitar todos los expedientes atrasados. Que el consejero ha comparecido varias veces hablando al inicio de esa tramitación de expedientes de un retraso de 5.000 expedientes por revisar, sobre un total histórico de 18.000, que a día de hoy siguen existiendo, con toda esa capacidad de trabajo que ahora sí se ha puesto en funcionamiento, siguen existiendo expedientes que no se han terminado de revisar. Entonces, que la presidenta de la Junta de Andalucía, la jefa absoluta de la Administración andaluza, solo tuviera la ocurrencia de cortar la formación y punto, nos parece de una irresponsabilidad política absoluta. No puede seguir al frente de esta institución después de reconocer tan tranquilamente que se cortaba y punto. Porque, insisto, si podía hacer eso en la comunidad con más paro de toda Europa, es porque realmente el dinero se estaba destinando a fines distintos de la formación, porque el dinero iba a sus redes clientelares. Si no, si de verdad hubiera habido formación, ningún administrador de lo público se hubiera podido permitir el lujo de cortar de raíz y de cuajo una institución tan fundamental en materia de empleo en general. Sí, yo le quería preguntar por lo que hacía referencia al principio, la detención del delegado de empleo en relación a la campaña de publicidad institucional, parece ser que otorgada a dedo. Perdona. La detención del delegado de empleo de Jaén. Insisto, la poca información que tenemos hasta ahora nos dice que la detención no ocurre por responsabilidades en materia de empleo, sino por asuntos relacionados con su paso por la Diputación, pero estamos en lo mismo, actividades ilegales de gente del PSOE relacionadas con el propio PSOE. Bueno, pues, ¿qué puedo decirle? Que el señor Amat también ha sido recientemente y de nuevo imputado por la Fiscalía de Almería. PSOE, PP aparecen constantemente en los medios por sus casos de corrupción. Creo que podría retarles a que intentaran localizar algún día de los últimos años en la prensa andaluza donde no apareciera un caso de corrupción de alguno de los dos principales partidos que han estado gobernando en España. Nos parece vergonzoso. O sea, es desmoralizador levantarte un día y otro con noticias en la prensa de investigaciones judiciales que, insisto, superan lo que es la línea y el nivel de corrupción y entran en el campo de la delincuencia y de la criminalidad de miembros de los dos grandes partidos que han estado dominando en ayuntamientos, diputaciones o en la Junta de Andalucía. Bueno, pues nos parece que esto no va a parar nunca. Y lo que nos parece es que saldrán hoy los responsables de los demás partidos políticos a hacer declaraciones y a decir que están en contra de la corrupción, claro, naturalmente, que quieren regenerar la vida democrática. Pero la realidad es que aquí se votó en contra de la ley de cuentas abiertas, ley que está produciendo resultados fabulosos en Extremadura y que los va a producir en Valencia, donde están viendo los ciudadanos que de verdad por primera vez hay transparencia, y que el miércoles tienen la oportunidad de empezar a acabar con la corrupción institucionalizada. Que esta ley que presentamos está basada en el principio de prevención, que para perseguirla están los juzgados y los miembros del Ministerio Fiscal. Y que esta ley lo que trata de establecer es un órgano que realmente dé miedo, que cuando la gente piense en la Oficina Anticorrupción de Andalucía en Andalucía, le tiemblen las piernas. Y le tiemblen las piernas porque hay una actividad de prevención y de localización rápida de las actividades ilegales y corruptas. Entonces, veremos a ver qué hacen el miércoles. Si son capaces de darse un discurso diciendo que están en contra de la corrupción y después votan en contra de la primera y única medida que ha habido en la historia de Andalucía para luchar desde el punto de vista institucional contra la corrupción. Sería vergonzoso. Sería, bueno, tomarle el pelo a los ciudadanos una vez más. Insisto, está en el programa de gobierno del PSOE, está en el Pacto de Ciudadanos y está en boca del PP todo el día la lucha contra la corrupción. Pero eso, palabras, palabras y palabras. Hechos reales, lo que usted me está comentando, detenidos por malversación de fondos públicos. Hechos reales, imputados por prevaricación y adjudicación de contratos al yerno, en el caso del señor Amat en Almería, por valor de 1,5 millones de euros. Hechos reales, esta ley y esta dotación presupuestaria, porque la corrupción es real y o atacamos a la misma con medios reales o con las bonitas palabras de los representantes de los demás partidos políticos, no vamos a ningún sitio y seguimos pagando impuestos para que se los lleven personas a las que no le corresponde recibir ni un céntimo de lo público en muchas ocasiones. Total, que en las conclusiones de la comisión de investigación, además de detectar Podemos responsabilidad política en Chávez y Griñán, también por lo que ha dicho en Susana Díaz, ¿no? Chávez, Griñán, Susana Por Díaz paralizar y no contratar más gente. Y todos y cada uno de los consejeros. El sistema de subvenciones era una buena idea, pero un sistema de subvenciones
para fomento del empleo, en vez de un sistema de contratación pública con resultados de alumnos formados y examinadores verificándolo, requería de un ejército de controladores. Uno de los comparecientes, un director general del Servicio de Empleo, en este caso de Almería, lo expuso de manera muy gráfica. Se utilizó el sistema de subvenciones en materia de cursos de formación, que es como construir un puente a base de subvenciones. No, mire usted, los puentes se contratan, no se hacen a base de subvenciones. Porque si tú haces un puente a base de subvenciones, necesitas luego controlar que cada tornillo del puente esté bien puesto, y eso necesita un ejército de controladores. Él mismo dijo que era imposible en ningún sitio del mundo controlar la gestión adecuada de 5.000 cursos anuales de formación. Entonces, claro que son todos responsables, porque lo más grave de todo es que esto no era algo desconocido, no es algo que estalla cuando por fin llega a los tribunales y salta a la prensa. Es algo que está en informes que emiten los funcionarios, que emiten las delegaciones provinciales desde el año 2004. Oiga, si la función del Gobierno es distribuir el dinero que llega de fuera y designar a quién va a corresponderle formar y qué personas van a ser formadas en qué campo, la función principal del Gobierno es luego controlar que eso sea efectivo, y resulta que no pongo ningún medio de control, bueno, pues lo que estoy haciendo es tirar el dinero a la basura. Insisto, lo peor no es que haya o no menoscabo de fondos públicos, que se da por hecho en fondos que van literalmente a fondo perdido en cuanto a inversión. Lo peor es que se menoscaba la formación, que no ha habido formación, que 3.000 millones de euros después en Andalucía sigue habiendo más de un 35% de paro. Y alguien tendrá que responder, porque estamos acostumbrados a que no responda nadie. Les recuerdo, el Parlamento votó en contra de las conclusiones de la anterior Comisión de Investigación de los ERE. ¿No le pareció bien? Bueno, pues ese Parlamento debería de sonrojarse después del escrito de acusación de 42 páginas de la Fiscalía sobre el mismo caso y la apertura de juicio oral contra decenas de imputados. Esperemos que esto no pase esta vez y esperemos que haya cuestiones que son indiscutibles que sean aceptadas por todos los grupos políticos. Juan. Que le dé mucha relevancia a esto. O sea, por lo menos al hecho de que se va a votar miércoles algo contra la corrupción.